UNICEF ha señalado 4 mitos o ideas erróneas sobre el trabajo infantil que prevalecen en nuestra sociedad. Muchos y muchas de nosotros pensamos que el trabajo infantil solo existe en los países pobres, pero según UNICEF, esta afirmación no es del todo cierta. La OIT calcula que en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, el 28% de los menores y las menores de 15 años trabajan. En Europa, la profunda crisis económica en los países del este ha contribuido a que los jóvenes prefieran limpiar vidrios de coche antes que estudiar una profesión que solo les puede proporcionar un trabajo mal remunerado. Otro de los mitos considerados por UNICEF es la opinión generalizada de que el trabajo infantil no se eliminará hasta que desaparezca la pobreza. Esta también es una afirmación errónea. Pueblos económicamente muy empobrecidos los ha habido siempre, pero nunca como hasta ahora se había explotado a los niños y niñas de una manera tan radical y generalizada en cualquier parte del mundo. Así pues, el trabajo infantil no solo es una consecuencia de la pobreza, sino básicamente de la explotación que se hace de la pobreza. Tradicionalmente, el trabajo infantil se ha vinculado al trabajo familiar, normalmente relacionado con la agricultura, la ganadería, el comercio, los trabajos domésticos y el cuidado de los hermanos más pequeños. Pero desde hace unos años los niños y niñas se han incorporado también a otros ámbitos de producción en condiciones de explotación. Esta situación acaba siendo un elemento más de generación de pobreza, porque a menudo provoca que baje el nivel salarial de los adultos y se reduzcan sus puestos de trabajo y, sobre todo, genera que los niños y niñas trabajadores se acaben convirtiendo generalmente en adultos y adultas atrapados en trabajos no cualificados y mal remunerados, entrando así en una espiral de pobreza irreversible. El tercer mito que ha definido UNICEF es el que afirma que el trabajo infantil se da principalmente en las industrias de exportación. En los últimos años se han divulgado imágenes de niños y niñas cosiendo pelotas de fútbol en Pakistán que acaban rodando en los pies de jugadores europeos. Pero solo un 5% de los que trabajan lo hacen en empleos relacionados con las industrias exportadoras. Como hemos visto antes, en la mayoría de los casos, su trabajo se vincula a sectores informales como el comercio en la calle, las explotaciones agrícolas, las pequeñas industrias locales y el servicio doméstico. Son muchas las niñas en el mundo que sufren la invisibilidad más absoluta del trabajo y el servicio doméstico, dispersas, escondidas y ampliamente ignoradas. Y ninguna de estas actividades tiene una relación directa con las industrias de exportación. El último de los mitos expuestos por UNICEF tiene que ver con la creencia de que la única manera de avanzar en la lucha contra el trabajo infantil es que los consumidores y los gobiernos apliquen medidas de presión mediante sanciones y boicots. Este prejuicio ignora que las sanciones y boicots internacionales solo afectan a las industrias exportadoras y hemos visto antes que estas no son el ámbito de trabajo preferencial de los niños y las niñas. Por otra parte, también ignora la capacidad de lucha y de trabajo de los gobiernos, las organizaciones y las personas de los países del sur, que son quienes a menudo tienen más capacidad para detectar el trabajo sumergido e invisible de los menores y denunciarlo. Lo que les hace falta a estas personas es tener el apoyo suficiente para combatirlo.